perfecta. Oye, y en el resto de Europa como locos, ¿eh? En Alemania bañándose en el Spree, en Berlín con 38 grados, que en su vida lo han visto, en los colegios les dan lipotimias. Bueno, tremendo. Menos acostumbrados además que a nosotros para... Claro, bueno, es que además hacen cosas muy raras, ¿eh? De repente se ponen a hacer una maratón. Como no están acostumbrados, dicen, hoy maratón, y claro, van cayendo. Espero que no sea a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde. Da lo mismo, porque no están acostumbrados al calor. Cuando más pega, claro. De todas formas, enseguida vamos a conocer, recorriendo algunos de los puntos más calientes, si se me permite la expresión, a tenor de esas temperaturas en el día de hoy y en los próximos días. Ana Isabel Martín, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y buenas noches también se está mucho mejor, ¿verdad? Fresquitos. Y Vicente González Zelaya, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Yo es que el calor lo llevo fatal, ¿eh? No, nunca me ha gustado. El calor está bien siempre y cuando sea moderado. Que estés en la playa, entonces... Todo tiene que ser. Bueno, mientras puedas estar tirado en la playa, panza arriba, fenomenal. Claro. Oye, o al lado de una fuente natural, de un río magnífico, con su verdor. Va a haber que meterse en la Cibeles. Maravilla. Que la tenemos aquí al lado. Sí, pero yo no sé si tendrá agua la Cibeles. No he mirado. Igual está sequito también. Vamos a conocer a ver cómo están las cosas. Bien, nos vamos a acercar. Uno de los... dicen que donde más calor va a hacer en estos días va a ser Zaragoza, lógicamente. ¿Por qué? Porque dicen que en el Valle del Ebro va a llegar el aire cálido que nos entra por el sur peninsular, recorre toda la península hasta llegar precisamente al Valle del Ebro y ya va tan caliente, tan recargadito, que allí ya todavía se calienta aún más. Bueno, el caso es que Toledo tampoco hay que diseñarlo. Adrián Naranjo lo tenemos en Toledo y nos va a contar cómo están las cosas por ahí. Adelante, Adrián, buenas noches. Buenas y calurosas noches, Antonio. Decía Maite que en Platosa estaba muy bien, qué envidia me dais. Aquí os quería ver yo en Toledo. 35 grados y fíjense a las horas a las que estamos, 10:30, y no bajamos, por mucho que miramos el termómetro de los 35 grados, no bajamos. Y aquí los toledanos esta noche van a tener que armarse de paciencia para conciliar el sueño, porque hasta bien entrada la madrugada, es decir, hasta las 2, 3 de la mañana, no alcanzaremos, presten atención, los 25 grados como temperatura mínima. Las calles ya poco a poco, ahora mismo han ido un grupo de chavales, ya mañana estarán aprovechando las últimas horas, estaban ya dando vueltas aquí por la plaza, porque ahora es cuando se puede salir a la calle. Muchos vecinos nos decían que durante toda la tarde han estado refugiados en casa con el aire acondicionado, pero que lo de hoy solo ha sido una primera toma de contacto. Para mañana y a lo largo de la semana se espera lo peor. Esta ola de calor será intensificando y mañana, si esta tarde hemos estado entre 37 y 38 grados a eso de las 8 de la tarde, mañana de los 40 no bajaremos, así que ármense de paciencia. Muy bien, gracias, Adrián. Claro, es que están ustedes oyendo temperaturas 37, 38. Son normales, son valores normales en verano. Es verdad que es que en junio ya es demasiado, de pronto 37, 38 grados, pero lo peor es lo que viene a partir de ahora, que van a ser temperaturas que pueden llegar en Zaragoza, se ha hablado de hasta 44 grados. 43. Y las noches. No sé si se puede respirar. Sobre todo las mínimas. Las noches. Las mínimas, pero vamos, mínimas. Medias de 40 grados en muchas partes de España. Entre 40 y 41 grados en muchas partes de Sí. Anoche yo venía hacia la COPE, hacia esta casa, y a las 10 de la noche hacía 35 grados en la Puerta de Alcalá. 35 grados marcaba el coche. A ver, en Barcelona, Marco Chiasa, no sé si el relente del Mediterráneo va a suavizar la temperatura ahí o al contrario, la humedad relativa hará que la sensación térmica sea aún mucho más calurosa que la de de la que podemos tener en Madrid, donde aquí no tenemos los influjos marítimos. Cuéntanos, Marco, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues ahora mismo aquí cerquita de la playa, la verdad es que sopla una buena brisa y se está bastante bien, aunque mañana y sobre todo pasado mañana, viernes, se esperan temperaturas de auténtico récord que llegarán hasta los 40, 42 grados en las comarcas del interior de Cataluña y en las comarcas del litoral y también en Barcelona entre 35 y 40 grados. Eso sí, una buena noticia para los catalanes que se quieran ir de fin de semana, y es que el fin de semana empezarán poco a poco a bajar las temperaturas. Pero, Antonio, lamentablemente ya tenemos una grave consecuencia de esta ola de calor que ya ha dejado los primeros síntomas aquí en Cataluña, y es un incendio que se ha originado entre Vinebre y el municipio de Torre del Espanyol, en la provincia de Tarragona, que hasta ahora ya ha quemado más de 3.500 hectáreas, que ahora mismo sigue fuera de control. La Generalitat acaba de pedir ayuda al Ejército, a la unidad militar de emergencia, porque el fuerte viento está dificultando las tareas de extinción, y los bomberos asumen que si no logran
estabilizarlo, se podrían llegar a quemar hasta 20.000 hectáreas, Antonio, aunque eso sí, los meteorólogos prevén que durante la noche y hacia el día de mañana bajará la intensidad del viento, lo que ayudará a contribuir a estas tareas de extinción. Muy bien, Marco, gracias. Barcelona, del noreste peninsular al sur. No va a ser Sevilla precisamente la que registre mayores temperaturas más altas estos días. Creo que Córdoba está ahí en la cabeza de ese ranking de calor infernal. En Sevilla, Claudia Cardona, ¿cómo se está viviendo el día en el que arranca precisamente esta carrera de temperaturas altísimas, por lo menos hasta el domingo? Buenas noches, Antonio. Pues mucho más light estamos viviendo aquí esta ola de calor que está afectando a toda España. Ahora mismo tenemos 25 grados, noche agradable, y como veis, pues los sevillanos aprovechan para estar disfrutando de las terrazas, muchos cerca del río, donde parece que la sensación térmica baja un poco. Pero como os decimos aquí, esta semana no se prevé que se alcance ni siquiera los 40 grados, algo que por otro lado es bastante común. La máxima aquí en Sevilla va a ser de 39 el sábado. Sí que en otras ciudades, como por ejemplo en Córdoba, como comentas, sí que se van a superar esos 40, pero no se confíen aquí, ojo, porque las noches sí que va a costar dormir. La mínima va a ser de 22 grados, porque en el sur, como muchos sabéis, hace calor para rato. Muy bien, pues así están las cosas. El Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro, el centro peninsular, o sea, prácticamente todo esto se está comentando y mucho. Es la primera ola de calor del año y se comenta mucho, lógicamente, porque estamos en junio. Bueno, de todas maneras, ha empezado ahora el verano, o sea, oficialmente empieza ahora el verano. Y ya de golpe nos pegan un chirrigazo de esta naturaleza y con esa contundencia que realmente nos hace temer lo peor. Tú imagínate en julio lo que puede pasar. Bueno, y en Oriente Medio está siendo un escándalo, ¿eh? O sea, en Arabia Saudí están por encima de 60 grados. Toda la franja que va... Lleva? Sin salir de casa, claro. Pues sin salir de casa, con unos aires acondicionados brutales, pero bueno, en los Emiratos, en Arabia Saudí todavía, pero es que en Egipto está siendo terrible, en Siria, en Turquía, y muchísima gente no tiene aire acondicionado, ¿no? Y se especula que si esto sigue así, una buena parte del mundo en esa zona va a ser inhabitable. Luego tenemos además el caso, decías tú, de Alemania, Francia está pasando lo mismo, Países Bajos, Holanda, Bélgica, parte de Italia, Suiza, Austria, etcétera, etcétera, también van a ser objeto de esta ola de calor. O sea, van a estar muy afectados por la misma. Y allí sí que están menos acostumbrados que nosotros. Es los incendios forestales. Eso sí que es una desgracia de verdad, porque el calor al fin y al cabo, bueno, pues lo va soportando. Tenemos una memoria un poco corta. Yo siempre recuerdo que en julio hacía un calor brutal. Pero es en julio, a mediados de julio. ¿Pero cuánto en julio? Bueno, pero puede haber estos cambios como... No, pero la media es muy preocupante. No, es muy preocupante. Es decir, se está notando un aumento de las temperaturas en todo el mundo, que eso está más que claro. Pero los incendios, que es la destrucción de los árboles, de los bosques, eso tiene muy poco remedio y la verdad es que es una situación tremenda. Voy a preguntarle a Miguel Aguado, que es divulgador ambiental, si esta ola de calor pues forma parte ya del paisaje natural que estamos viviendo a propósito del cambio climático. Miguel, buenas noches. Hola, muy buenas y calurosas noches. Por supuesto, calurosísimas que lo son, de verdad. Pero esto no nos debe sorprender, ¿verdad?, a estas alturas ya de la película. Claro, yo diferenciaría una cosa, y lo que estabais comentando teníais razón. Una ola de calor en verano es algo normal, podríamos entenderlo, es cuando corresponde. Sería típico si fuera en enero, aunque parezca una tontería. ¿Dónde empieza lo atípico en este caso? Y es que estamos hablando de junio y no de agosto. Para que nos hagamos una idea, la última vez que hemos tenido temperaturas similares de golpe en una ola de calor en el mes de junio fue en 1975. Es decir, no es tan habitual. Sí lo es en los meses de julio, finales de julio, agosto. Y esto es el cambio que empezamos a ver. Un solo hecho aislado también podría ser, bueno, pues un hecho aislado. Cuando vamos arrastrando ya que cada verano es el verano más caluroso con respecto al anterior, debemos de empezar a preocuparnos porque hay algo más detrás. Y en este sentido, Miguel, lo que nos está llegando ahora a la península y al resto de Europa viene del Sáhara, ¿verdad? Sí, son sobre todo que se está juntando arena del desierto del Sáhara junto con una ola de calor. No en toda España, el norte está ahora mismo de lujo, incluso con frío, decían en Galicia, en algunas zonas, pero lo que es principalmente casi toda la península, estamos en unas circunstancias y unas temperaturas y una sequedad que hay que recordar también que este invierno no ha sido muy lluvioso precisamente, que se va conjugando y creando una situación muy complicada. El incendio de Tarragona empieza a ser ya
un gran incendio a partir de 500 hectáreas, lleva por 3.000 y es un ejemplo de esto. Cuando se dan las circunstancias de que hay una humedad relativa por debajo del 30%, una velocidad del viento por encima de 30 kilómetros por hora y sobre todo en la meseta, en el norte de Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, a finales de agosto siempre hay algo más de viento y a eso le sumamos temperaturas por encima de los 30 grados, es una situación ideal, por utilizar el término, para que se produzca un incendio. Con lo cual estamos juntando fuera de la temporada más habitual circunstancias que pueden ser bastante problemáticas. Esto podría ser consecuencia precisamente de ese invierno extremadamente seco que hemos tenido, de esa primavera con ausencia de lluvias y de un inicio del verano en el que efectivamente tampoco han caído ni tormentas siquiera. ¿Esta es la consecuencia de todo ello, de esa sequedad atmosférica? Las complicaciones que vamos a tener sí que son una consecuencia de ello. Quiero decir, como decía, si no hay agua, pues vamos sumando. Por ejemplo, hay un término muy castellano que es la agosticidad. Se está agostando los cultivos. Lo que ocurre es que en este caso se agostan en junio. Quiere decir, por ejemplo, porque veamos que empiezan a estropearse antes de que el néctar haya terminado de dar su función, hay menos abejas, hay menos aves, es decir, todo tiene un recorrido. Los cultivos van a ser, y no hay más que verlo, más bajos. Es decir, el problema es lo atípico de todo ello junto con esa falta de humedad. Se dan circunstancias que nos están haciendo mucho más complicado. Y decía que en el mes de junio es cuando empieza a ser más atípico. Pero recordemos que desde el año 2000, prácticamente menos 2 años, todos los años hemos dicho, las cifras oficiales que tenemos contrastadas, nos dice que es el año más caluroso que el año anterior. Y vamos en esta línea. ¿Cuándo hablamos de efecto de cambio climático? ¿Cuándo hablamos de algo mucho más preocupante? Cuando no es algo circunstancial, sino cuando la curva va aumentando de forma considerable. Y cuando es a destiempo en este caso. Claro, en este caso, y también ocurre lo contrario. Démonos cuenta que casi estamos perdiendo las estaciones intermedias. Cuando llueve, llueve muchísimo. Cuando hay frío, hay muchísimo frío. Y cuando hay calor, hay muchísimo calor. Eso es un gran indicador. La virulencia, la extrema virulencia y sobre todo los grandes saltos de uno a otro. Recordemos, aunque nos parezca nimio, a mí me gusta utilizar un ejemplo. Yo nací en 1965. De entonces, ahora, en Madrid ha aumentado la temperatura de media 1 grado. Alguien dirá, bueno, no parece mucho. 1 grado es la diferencia entre el hielo y el líquido. Luego, 1 grado en tan corto espacio de tiempo es preocupante. Y esa es la media, que eso también es algo muy importante. Tenemos una curva que nos empieza a indicar que algo estamos haciendo y que algo afecta. Con lo cual, esto es una consecuencia, no es un hecho aislado y que afecte en el mes de junio ya empieza a ser un indicador de algo complicado. Si fuera solo, no pasaría nada. Le pregunto, Miguel, ¿esto preludia un verano de julio y agosto e incluso septiembre intensamente caluroso? Con momentos, pues eso, de olas de calor que puedan preocuparnos porque ya afectaría a nuestra salud. Podría serlo. Los indicadores que tenemos, no por esta ola de calor, sino por las experiencias de los últimos años, nos dice que previsiblemente vamos a tener un verano muy seco y muy caluroso, pero no por esta ola de calor. Podemos tener una ola de calor y de repente podríamos pasar a tener una zona, una temporada de lluvias alta. Quiere decir que esto no va sin intervalos, sino que la experiencia de los años anteriores nos apunta que este verano va a ser no solamente caluroso, sino que además se va a prolongar en el tiempo. Recordemos que ya en septiembre no hace fresquito, estamos hablando de octubre, estamos alargando la temporada de calor y esto tiene unos efectos en la salud importantísimos. En el año 2003, una ola de calor, digamos, cuando tocaba, pero muy fuerte, que fue en agosto, produjo en España solo 6.500 muertos, que no es un tema menor, y lo produjo en aquellas personas con mayor facilidad, digamos, personas enfermas, personas más vulnerables y que tiene una repercusión muy importante. Y esto fue en agosto. Si vamos alargando, pues personas con algún tipo de enfermedad crónica, personas mayores, etcétera, evidentemente hay una mayor afección a nuestra salud. Y tiene pinta de que va a serlo porque los años anteriores también lo ha sido. Y una cosa más, Miguel, también, vistas las cosas, también puede esto ser sinónimo o augurar que desgraciadamente el otoño no va a traernos las lluvias deseadas. Y ya no sé ya si el comienzo del invierno, ya no me atrevo, claro. Claro, pero pensemos que prácticamente lo que es la primavera nos dura poco y lo que es el otoño nos dura poco, o sea que estamos pasando, y es uno de los indicadores que nos dice la ciencia muy importante, ya no solamente la frecuencia, la cantidad de veces que ocurren las cosas, sino además la virulencia, pasamos de un extremo al otro, pasamos enseguida de mucho frío a mucho calor, de mucho frío a mucho calor, con lo cual no se puede aventurar de forma clara, pero no tiene pinta de que vayamos a tener un otoño
con mucha lluvia, que nos recompense de lo que estamos teniendo, porque llevamos una trayectoria, insisto que esto es lo importante, de pérdidas y disminuciones importantes de agua. Nos dice la AEMET y otros organismos similares que en España hasta el 2050 preveemos un descenso en total de un 30% del volumen de agua, algo importantísimo, como algo ya estable. Nos tenemos que habituar a que va a haber menos agua y tendremos temperaturas mucho más secas y mucho más calurosas. Eso lo tenemos ya. Algo que debe hacernos concienciarnos, debe llevarnos a concienciarnos sobre la necesidad de no malgastar el agua, que es un bien escasísimo, cada vez más escaso. Miguel Aguado, divulgador ambiental, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y mira, aunque no sirva de precedente, ojalá te equivoques en este caso de cara al otoño, ¿no? No desearía nada más. Y que lloviera, por favor. Que pusierais la foto de lo que estoy diciendo y un error. Sería el mejor error que podría tener. Sí, señor.